Bienvenidos a Vértice Internacional, soy Rina Musali y ya estamos listos para abordar un nuevo programa, las elecciones generales del pasado 20 de diciembre en España. Una oportunidad para analizar la crisis de representación política en España, la emergencia de nuevos partidos políticos como Ciudadanos y Podemos, el despegue económico, así como el grito por la independencia de Cataluña. En la segunda parte de este programa, un recuento legislativo de carácter internacional y en nuestro segmento fronterizo, el tema de la inmigración en la campaña electoral. Acompáñenos. El domingo 20 de diciembre de 2015 se celebraron elecciones a las Cortes Generales en España, siendo las 12ª desde la transición a la democracia y las primeras teniendo a Felipe VI como rey, que ponen fecha final a la legislatura más larga de la etapa republicana, con 4 años y un mes de tiempo desde que se celebraron los últimos comicios de este tipo. Con las pasadas votaciones, se renovaron 558 escaños que conformará la 11ª legislatura del actual periodo democrático español, con 350 diputados y 208 senadores, que se sumarán a otros 50 designados por las comunidades autónomas. A propuesta del presidente del gobierno Mariano Rajoy, las elecciones fueron convocadas por el rey Felipe VI, previa deliberación del Consejo de Ministros, mediante la expedición del decreto de disolución de las Cortes Generales y convocatoria de elecciones. También se celebraron sufragios locales parciales en 30 municipios y en 103 entidades del ámbito territorial inferior al municipio. Las efectuadas el 24 de mayo de 2015 tuvieron que ser repetidas por la falta de candidatos. La campaña electoral comenzó el 4 de diciembre pasado con la participación del Partido Popular, Ciudadanos, Unidad Popular, Unión Progreso y Democracia, el Partido Socialista Obrero Español, Izquierda Unida, así como el partido de reciente creación Podemos. Durante sus campañas políticas, el Partido Popular planteó la modificación de la ley electoral para que gobierne la lista más votada. Ciudadanos propuso promulgar un pacto nacional de educación. Unidad Popular, Unión Progreso y Democracia sugirió crear una tarjeta única sanitaria que permita recibir atención en todo el país. El Partido Socialista Obrero Español promovió un ingreso mínimo vital no contributivo para familias sin ingresos. Izquierda Unida consideró un periodo voluntario de cotización entre los 60 y los 70 años, mientras que Podemos prometió una jornada laboral de 35 horas semanales, además de despenalizar el uso de viviendas vacías y abandonadas. Un nuevo entramado de ingredientes políticos se hizo patente en España cuando se celebraron elecciones generales del pasado 20 de diciembre. Mariano Rajoy, el actual presidente y líder del Partido Popular, quien gobierna con mayoría absoluta, tanto en el Congreso de los Diputados como en el Senado, buscó la reelección. Una tarea que desde un principio se antojó muy complicada frente al intento de renovación del Partido Socialista Obrero Español, la irrupción de nuevos partidos emergentes como Ciudadanos y Podemos y el desgaste del mismo gobierno frente a los escándalos de corrupción y el grito soberanista de Cataluña. Antes de hablar de los resultados electorales de la jornada que tuvo lugar en España el pasado 20 de diciembre, ¿en dónde colocaría usted el legado de Mariano Rajoy en estos 4 años de gobierno? ¿Dónde están sus fortalezas y también sus debilidades? En general yo diría que su legado es bastante plano, no ha hecho grandes cosas, más bien lo pondría en la cierta estabilización, es decir, el desempleo sigue siendo muy alto pero no ha ido a peor, la crisis económica sigue siendo mala pero no ha ido a peor, el tema nacionalista del que hablaremos adelante pues está complicado pero tampoco ha ido a peor. Entonces ha sido un legado bastante gris porque, bueno, finalmente la situación económica, social, política de Europa es una situación bastante gris. No va a pasar a la historia este gobierno por nada así ni especialmente bueno, ni tampoco especialmente malo. Entonces diremos, bueno, pues supongo que los partidos del PP dirán, bueno, lo ha hecho lo suficientemente bien como para mantener una situación catastrófica y pues la izquierda seguramente está diciendo de hecho pues que no ha hecho absolutamente nada. Mariano Rajoy se ha considerado un presidente de gobierno con poco liderazgo, entendiendo el liderazgo desde una perspectiva carismática.
tiene un perfil, en mi opinión, muy favorable a la gestión de asuntos corrientes, o sea, cuestiones cotidianas, sin ser un presidente de gobierno que tuviera grandes iniciativas o grandes proyectos. Desde la perspectiva de la teoría política, pudiera considerarse un presidente del statu quo, entendiendo que no busca grandes transformaciones ni políticas ni sociales en España. Aspectos positivos, yo creo que en primer lugar la economía, que la tomó en un muy mal momento y de alguna forma es de los pocos países de la Unión Europea que ha vuelto a crecer España. Entonces creo que eso es un gran activo de Mariano Rajoy. Por otro lado, su búsqueda de la unidad de España, él ha enfrentado claramente el problema catalán. Mucha gente le acusaba hace tiempo de que no lo enfrentaba con palabras muy claras o con actitudes más drásticas y enérgicas. Sin embargo, yo creo que él ha ido reaccionando adecuadamente para preservar la unidad de España. Entonces creo que esos serían sus activos. La parte que no está tan bien sería la parte obviamente del recorte del Estado benefactor. Haber recortado pues muchas prestaciones, pero en parte son decisiones que no son autónomas del gobierno español, sino que vienen indicadas desde Bruselas, desde el gobierno europeo. El proceso de regeneración política le está tocando las puertas a España. Necesitada de un cambio profundo es que hoy se palpa el resquebrajamiento de su tradicional sistema bipartidista ante un electorado inconforme, distanciado y desencantado ante los dos partidos de siempre, el Partido Popular y el Partido Obrero Socialista Español. Precisamente la irrupción del Partido Podemos y Ciudadanos parece ser la fórmula para castigar a los dos grandes partidos políticos que ya no se podrán repartir a su antojo y capricho los cargos políticos en un momento del padecimiento de los remanentes de la crisis. El paquete de reformas fiscales, laborales y al sistema de pensiones que apretaron el cinturón de los españoles y desmantelaron su estado de bienestar. Bueno, básicamente tendríamos que partir de la premisa que el bipartidismo histórico en España se ha visto cuestionado en los últimos años. O sea, básicamente desde que se consolidó la transición a la democracia en ese país, teníamos fundamentalmente dos partidos hegemónicos a nivel general en España, que serían el Partido Popular y el Partido Socialista Obrero Español. A partir de los últimos años han venido surgiendo dos partidos políticos nuevos, entre otros más, pero que han desafiado a este bipartidismo. Hoy en día pues va a ser ya un poder repartido cuatripartitamente, van a ser 4 grandes partidos. Fíjese que desde que se hizo la Constitución de 78 y luego con la reforma de 85, en el caso de España se pusieron, son actualmente 350 diputados en el Congreso, se hizo por cuotas y de una forma para favorecer la gobernabilidad. Y esta gobernabilidad pues ha sido bipartidista hasta ahora. Pero con la crisis esto se han roto muchos paradigmas, se ha roto el paradigma de la transición y por ende actualmente ya son 4 grandes partidos. Entonces son los 2 tradicionales, PP, PSOE y Podemos y Ciudadanos. Paradójicamente 2 hacia la derecha, 2 hacia la izquierda, 2 viejos, 2 nuevos, que se van a enfrentar, que se han enfrentado y próximamente, a partir del año próximo, yo creo que van a ser los que pues van a estar repartiéndose el poder en España. ¿El éxito de Podemos y Ciudadanos es el fracaso del Partido Popular y del Partido Socialista Obrero Español? Yo creo que es un poco cansancio ante la... A ver, Europa en general, pero España en particular, son países viejos, desde todos los puntos de vista. Fuimos la generación de los que tenemos ahora 50, 55, 45, 55, fuimos la generación mimada. Con un estado de bienestar fuerte. Un estado de bienestar muy alto.
realmente altísima, ¿no? Entonces, bueno, salimos de una dictadura, entramos en una democracia, tuvimos dificultades, pero tuvimos unos 90s y unos 2000 extraordinariamente ricos económicamente. España salió al mundo, los bancos, las constructoras, las pesqueras, etcétera, ¿no? Entonces, claro, a partir del 2008 viene el batacazo, y ahora faltan recursos humanos, falta gente joven que empuje, que genere nuevas ideas y falta dinero porque había una crisis mundial. Frente al empate virtual anticipado por el Partido Popular, el Partido Obrero Socialista Español y Ciudadanos, es que desde un principio se antojó muy difícil conseguir la mayoría absoluta en el Congreso. De conseguir la reelección, Mariano Rajoy se verá atado por los partidos políticos de oposición y extrañará haber gobernado en solitario y con mayoría absoluta. Recordemos lo que sucedió con las elecciones municipales y autonómicas del pasado 24 de mayo, en donde las dos principales ciudades de España, como Madrid y Barcelona, quedaron gobernadas por dos mujeres apoyadas por los partidos emergentes, Manuela Carmena y Ada Colau, quienes recibieron el apoyo de Podemos, el partido de Pablo Iglesias. Precisamente Manuela Carmena terminó con los 25 años de gobierno del Partido Popular en la capital española. España está viviendo un momento de crisis de representación política en donde los partidos están más preocupados por mantener los márgenes de poder que por ayudar a solucionar los problemas de la ciudadanía. Yo diría que sí, o sea, como algo nuevo. No sabemos si van a ser muy nuevo o realmente van a repetir los patrones. En el caso de Podemos, es un partido que a mí particularmente me parece que quiere una izquierda ya muy desfasada, como muy anticuada, muy al estilo venezolano. Ya han pasado de moda. El Partido Socialista y el Partido Popular, en términos económicos, son muy parecidos, la verdad. O sea, y también incluso en términos morales, porque antiguamente hace 20 años el Partido Popular significaba un poco la respuesta de las masas católicas conservadoras, pero hoy día tampoco la representa, porque tampoco son los grandes defensores, o que los que quieren cambiar la ley del aborto, por ejemplo, ¿no? O la ley de matrimonio homosexuales. Es decir, que realmente el Partido Popular y el Partido Socialista son muy intercambiables, tanto política económica como política social. O sea, ya las fronteras están desdibujadas entre estos dos partidos tradicionales. Muy desdibujadas. Su discurso ha girado en torno a que esa idea de estabilidad es lo mejor para España, a diferencia de otros partidos que proponen un cambio, o sea, un cambio de política, entiendo yo, pero que ese cambio que postulan, en opinión de Rajoy, no está sustentado sobre bases realistas. Considero que sus principales detractores serían personas o grupos que históricamente están vinculados con otros partidos políticos que no es el de Rajoy, mientras que su base de voto duro, en opinión mía, no se ha visto demasiado afectada por esta situación. En España, el ascenso de los partidos emergentes se ha dado gracias a las candidaturas ciudadanas. Caras nuevas y frescas que buscan limpiar a fondo las instituciones españolas que han estado inmiscuidas en tramas de corrupción y descrédito. De esta manera, la aparición de Podemos en la esfera política es consecuencia de la situación de indignación por parte de los ciudadanos, un partido que ha marcado un parteaguas ante la crisis de representación política y que promete acercarse más a los jóvenes, quienes han sufrido los golpes más fuertes frente a la situación de crisis económica. Este partido, que hoy se posiciona como la cuarta fuerza electoral, hace todo lo posible para seducir el voto de las izquierdas en España, amenazando la maquinaria del poder de los socialistas. En el caso de Podemos, quieren un poder alternativo. Viene de lo que fue todo el 15M en España, todas las lo que se hizo en la Puerta del Sol, de muchas cosas que se hicieron en España que se aglutinan en el partido de Podemos. Han tenido hace tiempo como modelos quizá Grecia, apoyaron mucho a Syriza,
o en parte Venezuela, que se les ha... Pero ese carril ya se ha agotado y se han ido haciendo más pragmáticos según ha pasado el tiempo. Entonces lo que ellos quieren realmente es una alternativa. Yo diría que Podemos lo que nos está ofreciendo es una alternativa de un poder fresco, distinto. Ahora, que yo creo que es difícil de llevar a cabo porque los países ya no son autárquicos y no son autónomos. Tenemos a Pablo Iglesias, que fue su fundador, que a su vez es descendiente de otro Pablo Iglesias, que en el siglo XIX fue el fundador del Partido Socialista Obrero Español, y es una crítica en general al sistema político español, pero también una crítica a la izquierda tradicional que son el PSOE e Izquierda Unida, desde la izquierda, con un discurso básicamente contrahegemónico, en el cual se toma como origen el movimiento de los ocupas hace algunos pocos años, que eran los desahuciados por la crisis económica, que se quedaban sin lugar donde vivir. Este movimiento deriva en los indignados, y a partir del movimiento de los indignados se ha institucionalizado esta propuesta para formar el partido de Podemos. Al ser un partido surgido desde la izquierda, crítico del sistema, desde la izquierda y contra la izquierda tradicional, busca replantearse el modelo de país. O sea, entendiendo que la crítica va en el sentido de que España ha podido insertarse en la globalización, siguiendo, en opinión de ellos, la inserción en un modelo de corte neoliberal favorable a los empresarios y al gran capital. En el caso de Podemos, es un partido que a mí particularmente me parece que quiere una izquierda ya muy desfasada, como muy anticuada, muy al estilo venezolano, cubano, o sea, cosas que... ¿Syriza Grecia sería un referente? Pues quizás sí, pero quizás sí, podría ser. Pero entonces, pues es una izquierda que ya está muy desfasada, que no creo que represente, pero bueno, hay gente que un poquito desesperada por un paro que supera el 20 y tantos por ciento, 25, no me acuerdo ahorita si el 25 o 28%, que es una barbaridad, ¿no? Entonces pues se aferran a ese tipo de ideas, ¿no? Pero bueno, yo particularmente creo que es un error. La ideología de Podemos es demasiado agresiva, demasiado poco práctica, por desgracia demasiadas veces puesta en práctica en muchos países. No me refiero para los países del este, ¿no? En la época de la Guerra Fría, sino en Latinoamérica y en otros países donde pues, no se ve que no funciona. En semanas previas a las elecciones, el partido Ciudadanos, comandado por Albert Rivera, ha aumentado su popularidad y su talla y reputación entre los ciudadanos. Se trata de un partido que fue fundado en Barcelona, que se ha extendido por toda España y que ahora ya tiene representación en el Parlamento Europeo y en las diversas comunidades autonómicas. Una de sus principales consignas, como lo sabemos, es atraer a los votantes desencantados, a aquellas personas que están hartos del sistema político español y que están huérfanos de representación política. En el caso de Ciudadanos, su candidato Albert Rivera procede de Cataluña, digamos, también un poco inmiscuido en esta situación del separatismo catalán, pero con una propuesta para lo que viene siendo el conjunto de España. Viene siendo un proyecto que ha buscado, sin romper el discurso del Partido Popular, sí, en mi opinión, sería un tanto cuanto actualizarlo o modernizarlo. Sería un partido de corte liberal, al menos en el ámbito económico. Ellos han manejado una propuesta que es la del contrato del primer empleo, que es una propuesta defendida por algunos, criticada por otros. La idea es fundamentalmente que estas juventudes españolas que no consiguen insertarse en el mercado laboral tengan una opción para poder tener un empleo por primera ocasión, con las desventajas que implica, al ser un contrato temporal, no tener la estabilidad que se tendría en caso de un contrato indefinido. Ciudadanos es un partido mucho más moderado en ese sentido, pues depende.
fundado en Barcelona, centro-izquierda, centro-derecha, pues no queda muy claro, ellos dicen que no son ni de centro-derecha ni de centro-izquierda, que no se quieren calificar, y es cierto, en cierta manera las derechas y las izquierdas ya han pasado de moda, el Partido Socialista y el Partido Popular. En el caso de Ciudadanos, que es un partido de origen catalán, pero españolista, o sea que quieren la unión de Cataluña como parte del resto de España, su principal propuesta es la lucha contra la corrupción. Esa es la más importante. El sistema español se ha desgastado mucho por los casos de corrupción y entonces ellos, como Albert Rivera, como un joven y gran parte de su equipo que es joven, traen la ilusión de una nueva España sin corrupción y quieren luchar frontalmente contra ella. Entonces han prometido, yo creo que esa es su gran promesa de campaña. La legislatura que se estrenará el próximo 13 de enero en España reflejará la nueva composición del Congreso ante unas elecciones reñidas y la aparición de nuevos competidores y personajes. Y es que desde un principio las elecciones nos anticiparon un empate virtual entre las tres principales fuerzas políticas y en donde ninguno de los partidos políticos pudiera alcanzar más del 25% total de las votaciones. Esto entonces obligaría a la formación de coaliciones, a los pactos de gobierno y a las alianzas entre las distintas fuerzas políticas. Independientemente de la cuestión sistémica, entendiendo que en España se utiliza el sistema electoral basado en el método de Hont, que es un sistema que se basa en la representación proporcional, pero aplicado a nivel regional, no a nivel general, que es un sistema que al final tiende a sobrerepresentar, no de forma tan abrupta como un sistema de mayoría una vuelta, pero sí lo suele hacer hacia los dos partidos más preponderantes, digamos, independientemente de que el sistema siga de algún modo beneficiando a los dos partidos políticos históricos y perjudique a las dos opciones emergentes, e independientemente de que se pueda plantear o no una reforma electoral, consideraría que la legitimidad del bipartidismo estaría ya seriamente afectada. Y bueno, consideraría yo que lo más sano para el sistema sería que en España, por lo menos hasta antes de una reforma electoral que se pueda o no hacer, se establezca un gobierno de coalición. Que necesitará a otros partidos para gobernar, o bien los nacionalistas, cosa que en el caso de Cataluña está complicado pues, por el problema de la separación, o el proceso de separación de Cataluña, o bien con Ciudadanos, que podría ser el más factible. Tengo mis sinceras dudas que pacte con el PSOE o que pacte con Podemos, no creo que sean sus candidatos naturales, aunque bueno, después al fin nunca se sabe, ¿no? Nunca se sabe lo que pudiera suceder, pero bueno. Pero la situación internacional, desde el punto de vista económico, político, incluso con el tema de las... Bueno, pues todo lo que se ha desarrollado alrededor del tema del Estado Islámico, la cuestión geopolítica y demás, pues tenía también pocas posibilidades. Realmente, un cambio estructural fuerte, económico, necesita mucho más que 4 años. Pues una coalición, como le decía hace un momento, puede ser puntual. Por ejemplo, en cuanto a los temas más relevantes, que son, por supuesto, la cuestión catalana, número 1, que ahí yo creo que Ciudadanos va a colaborar completamente con el PP. No sería el caso de Podemos y probablemente no del PSOE, tan claramente porque ellos quieren una reforma de la Constitución. Pero en ese punto en concreto, Ciudadanos y PP van completamente de la mano. De otro lado, estaría la parte económica, de la cual yo creo que sí van a tener más o menos el mismo programa, el PP y Ciudadanos. Pero las coaliciones se pueden abrir en varios puntos. En otros sentidos puede haber una cierta alianza, muy puntual también con el PSOE. Lo que sí no puede ser
es alguna alianza, yo no la veo posible, entre el PP y Podemos. Ahí sí no va a haber ninguna alianza, pero tanto con Ciudadanos como con el PSOE, creo que el PP podría hacer puntualmente diversas alianzas. En este contexto electoral, valdría la pena preguntarse cuáles fueron los temas que impregnaron la campaña electoral. Sobre todo cuando ocurrieron los atentados terroristas de París, lo que hoy se llama el 13N. Considerando la experiencia española frente a su pasado con el terrorismo practicado por la ETA, ¿qué posición ha tomado Mariano Rajoy para ayudar a su país vecino Francia? A pesar de una serie de declaraciones y en vísperas de las elecciones españolas, el líder del Partido Popular evitó hacer compromisos concretos para enviar tropas a Siria y en apego al derecho internacional esperó la respuesta colegiada de la Unión Europea y del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, aun cuando se sabe de la existencia de varios españoles implicados en el terrorismo yihadista. Y hace años, desde que pasó el ataque a los trenes de Madrid, que hay una gran prevención contra el terrorismo islámico. En este caso concreto de lo que usted me pregunta después de París, la alerta en España está en nivel 4, el más alto es nivel 5. Entonces se mantiene la alerta en un nivel 4 y entonces España tiene pues una gran población musulmana, sobre todo de origen marroquí. Hay aparte dos ciudades españolas con una gran población musulmana que son Ceuta y Melilla. Entonces tanto en Ceuta como en Melilla, como en el resto de España, miles y miles, cientos de miles de musulmanes en Cataluña, por ejemplo. Hay un control de las redes sociales, hay un control muy fuerte porque se sabe que el peligro es muy grande. Fueron casi 300 muertos en Madrid cuando fue el ataque terrorista islámico en Madrid. Entonces España sabe que es un blanco. Hace poco pues, fue atacada en Afganistán la Embajada de España, ha muerto 2 policías españoles. España sabe que está completamente en el primer frente y por ende no baja la alerta. Bueno, evidentemente hubo declaraciones a favor del apoyo. España tiene también un problema de yihadismo, clarísimamente. O sea, pues es un país de mucha migración musulmana. Entonces sí no ha habido respuesta militar, o sea, España no ha decidido participar, más allá de que esté en la OTAN, y entonces la OTAN pues ya lo que decida la OTAN, pero no ha tomado ningún tipo de decisiones de atacar al Estado Islámico, porque no sé si te acuerdas lo que pasó en el 2003 con el Aznar, la invasión de Irak, entonces los españoles tienen mucho cuidado en no tocar ese tema, no quieren tener atentados, ¿no? Claro, y es que las elecciones de marzo del 2004 cambiaron, ¿no?, la fórmula política y se dio la victoria a José. O sea, 2004, perdón si me equivoqué. Sí, cambió radicalmente la victoria de Zapatero, ¿no? La victoria de Zapatero, que era totalmente inesperada. En ese momento el Partido Popular tenía la mayoría absoluta en las elecciones y en una semana se cambiaron. Creo que fue un grave error por parte de España haber dado ese cambio. En un momento de elecciones, Mariano Rajoy no pudo arriesgarse a tomar decisiones contundentes en contra del yihadismo extremista y terrorista, tomando en cuenta que la opinión pública española rechaza la intervención del gobierno fuera de las fronteras españolas. Por otro lado, en el imaginario colectivo y en el mundo de la política internacional, no se puede olvidar las lecciones del 11 de marzo del 2004, cuando ocurrieron los ataques terroristas en Madrid, cometidos 3 días antes de las elecciones generales. Este hecho volcó la naturaleza de la contienda política, pues los votantes y los indecisos castigaron la política exterior de José María Aznar, quien apoyó la guerra en contra de Irak, lo que causó la victoria del socialista José Luis Rodríguez Zapatero. Con esta lección en mente, Mariano Rajoy esquiva el momento de las definiciones. Los casos de una sociedad que se está envejeciendo, que tiene cada vez mayor inmigración, cosa que es buena, yo creo que la inmigración es algo bastante bueno, pero sin lugar a dudas también tiene un problema con el tema de la inmigración que viene de países musulmanes, con el tema de la integración, con todo eso que estamos viendo del yihadismo y demás, ¿no? Entonces también es cierto que España está pasando, Europa en general está pasando por una crisis de conciencia muy clara. ¿Qué es lo que quieren, de dónde vienen y a dónde van?
pero la situación internacional, desde el punto de vista económico, político, incluso con el tema de todo lo que se ha desarrollado alrededor del tema del Estado Islámico, la cuestión geopolítica y demás, pues tenía también pocas posibilidades. Realmente un cambio estructural fuerte económico necesita mucho más que 4 años. La principal carta política que Mariano Rajoy activó para conseguir la reelección fue la mejoría económica. Aunque el desempleo todavía es muy alto y el juvenil cabalga alrededor del 50%, los síntomas de la recuperación económica se han hecho patentes desde el año 2014. En otras palabras, lo peor de la crisis económica ya pasó y se espera que España cierre el año 2015 con un crecimiento económico de alrededor del 2% tras la prolongada recesión ocasionada por la crisis financiera del 2008. Sin embargo, en este tema existe un punto débil para el Partido Popular. Aunque España ya recuperó su condición de fiabilidad frente a la Unión Europea, los españoles no perciben una mejoría económica. Los datos macroeconómicos y las cuentas alegres se notan para unos cuantos y el filtrado hacia abajo todavía no se palpa. Contratos de trabajo indefinidos los ocupan personas que ya tienen muchos años en el mercado de trabajo, que al haberse aprobado una reforma en materia de pensiones al final de la administración de José Luis Rodríguez Zapatero, el sistema ha incentivado que las personas mayores sigan trabajando antes de jubilarse. Entonces esto ha generado que se alarguen las personas mayores en el mercado laboral, queden desplazadas las personas jóvenes, entendiendo también que, dado que España es un país que tanto atrae como expulsa migrantes, es de los pocos países en el mundo que es tan fuerte su flujo de emigrantes como de inmigrantes, nos encontramos que existe inmigración provenientes de algunos países latinoamericanos, del norte de África y de Europa del Este, que también han ocupado algunos empleos que no han ocupado algunos sectores en España, ¿verdad? Mariano Rajoy ha utilizado la carta del despegue económico para encontrar la reelección y conseguirla en España el 20 de diciembre. Yo creo que la gente es muy consciente de que el problema no lo va a solucionar ni Rajoy ni nadie más, ¿no? Entonces, como he dicho antes, Rajoy lo que ha hecho es mantener, no ha empeorado la cosa, o ha mejorado un poquito, un 2%, pues es una cosa bastante ridícula, pero es algo más, ¿no? Ha mejorado, ha podido mantener, no sabemos hasta cuándo, porque tampoco el tema del desempleo, el paro, ¿no? La donación económica a los desempleados ha podido mantener. Entonces, eso ha generado como cierta estabilidad y un cierto crecimiento, hay un cierto despegue. Yo estoy a España cada todos los años y hay un cierto optimismo, pequeño, pero un cierto optimismo que haya un despegue. Entonces, pues yo creo que eso sí es lo que le va a dar la victoria. Vamos a llamar una victoria pírrica, pero mucha gente vive la pensión de los abuelos o la pensión de los padres, hijos de 30 o 25 años viviendo con sus padres, entonces todavía se mantiene esa cohesión social, pero esas familias grandes están desapareciendo. El problema no es todavía esa familia, más o menos, va a ser la siguiente generación. O sea, seremos capaces de reestructurar la economía, de generar una nueva visión, un nuevo modelo económico. Cuando me digo nuevo modelo económico no me refiero a cambiar al socialismo o al estatismo, sino nuevas fuentes económicas, ¿no? De generación de riqueza. De generación de riqueza, ¿no? Sobre todo pues, por la parte de las patentes, la tecnología de punta y demás. ¿Será capaz España de hacer eso? Otro de los temas que impregnaron la campaña electoral en España fue el azote de la corrupción, un hecho que salpica directamente al Partido Popular y al Partido Obrero Socialista Español y al entramado empresarial. Se trata de una corrupción de alto nivel que también ha escalado en la familia real. Este hecho ha sido aprovechado de manera muy inteligente por los partidos alternativos como Ciudadanos y Podemos, quienes buscan seducir el voto de los jóvenes y de los más indecisos. Y es que en este escenario recordemos que la población española todavía sigue muy descalabrada por los embates de la recesión económica y por estas políticas de austeridad.
y ello no se ha reflejado en una actuación de las élites políticas y económicas bajo una actuación más sencilla, más sensible y más austera por parte de ellas. También como parte de la crisis se han venido dando algunos procesos de quiebras, entendiendo algunas de las cajas de ahorro. También se dio el escándalo de lo que es Bankia, que Bankia es una institución bancaria con sede en Madrid. También hay que tomar en cuenta que el sector empresarial siempre ha sido muy cercano al Partido Popular, ¿verdad? Y finalmente, dentro de los escándalos de corrupción ha habido altos funcionarios del gobierno español de Mariano Rajoy vinculados con fraudes multimillonarios, que algunos casos de ellos se están dirimiendo ante la justicia. Y bueno, finalmente esto ha generado una percepción de que el gobierno de Mariano Rajoy ha protegido la corrupción. Bueno, la corrupción se ha ido corrigiendo porque los escándalos han sido terribles, el caso Gürtel, por ejemplo, y otro tipo de escándalos que han sido penosos realmente y terribles. Yo creo que la corrupción se ha afectado muchísimo al Partido Popular, ha afectado muchísimo a la propia imagen que España tiene de sí misma. Ahora, yo creo que, espero y quiero ser optimista de que en un futuro se vayan a ir corrigiendo gran parte de estas anomalías y que empiece a haber mucho más control y que la tolerancia sea cero. El grito por la independencia de Cataluña ha sido un dolor de cabeza para Mariano Rajoy y para todo el establishment español. Aunque el descontento de Cataluña no se creó bajo su gobierno, la crispación ha llegado a sus máximos niveles dentro de su gestión. Habría que recordar que este ha sido un tema central de la campaña política y nadie puede negar que hay una radicalización nacionalista que está cobrando centralidad y preocupación al interior de España, pero también en el exterior. Y es que Cataluña busca un ajuste de cuentas y convertirse en el año 2017 en un país independiente. En España, si bien tenemos un régimen de 17 comunidades autónomas, que cada una tiene ciertas competencias y cierta relación con el gobierno central de Madrid, yo partiría del supuesto de que, aún habiendo 17 comunidades autónomas, hay varias nacionalidades históricas. Entonces, la Constitución española considera entre sus nacionalidades históricas a Cataluña, al País Vasco, a Galicia y a Andalucía. Esta situación ya le daría un carácter distinto a esas 4 comunidades autónomas respecto de las demás, sin involucrarnos en particularismos. Ahora bien, las 2 comunidades autónomas que más han pugnado por un proceso separatista han sido el País Vasco y Cataluña. ¿El grito de independencia de Cataluña se ha convertido en el dolor de cabeza de Mariano Rajoy? Bueno, yo creo que viable sí es. Es una sociedad, tiene suficientes millones, hay países mucho más pequeños, tiene una sociedad muy dinámica, tiene industria, tiene turismo, tiene gente muy capaz. Yo creo que es viable. La pregunta no es si es viable, sino si desde el punto de vista económico les va a salir más rentable o menos rentable. Más allá de la cuestión un poco de la identidad, no lo sé, a mí particularmente me parece que pues, la unión de los reinos de Aragón y Castilla pues viene de, si no me recuerdo, de 1474 con Isabel y Fernando. Es una historia larga, hubo una historia complicada, pues hubo una separación en 1640 que duró hasta 1660. Pero aún así yo creo que los problemas que pueda tener Cataluña con respecto al Estado, pues iba a llamarle federal, pero bueno, Estado autonómico, se podrían solucionar de otra manera. El trauma yo creo que sería muy grande porque muchos no concebimos España sin Cataluña. España es un país muy antiguo, de los más antiguos de Europa. Tiene 5 siglos, más de 5 siglos, desde los reyes católicos. Y se logró la unión de los diferentes reinos que había en la Edad Media y pues tenemos un Estado que es el Estado español, que ya
repito, es de los más antiguos del mundo, de los más antiguos de Europa. Entonces romperlo, pues yo creo que psicológicamente va a ser traumático para ambas partes, en muchos sentidos. Es como cuando se rompe una familia. Siempre cuando hay un divorcio, los niños sufren, la pareja sufre, la familia sufre, todo el mundo sufre. Si es que se llegara a dar el caso, que yo creo y espero que no, creo que sería mucho sufrimiento. Una pregunta que azota al entramado político y económico español sobre Cataluña está relacionada con el cambio generacional del rey y la llegada de Felipe VI a la escena política. El relevo de la jefatura del Estado, que significa un tiempo de renovación, no dice nada para Cataluña. La pérdida de simpatía hacia la corona española es un sentimiento que se ha avivado en los últimos años. Muchos son los retos que deberá enfrentar el rey Felipe VI, pues los contextos políticos, económicos y sociales de España han cambiado mucho desde que su padre asumió el trono en el año de 1975. Recuperar la credibilidad de la corona española y mantener la unidad en España, en otras palabras, apagar el fuego independentista en Cataluña, será el reto más apremiante para el estrenado rey. Bueno, es una cuestión que se remonta a la Guerra Civil Española, que tuvo lugar entre 1936 a 1939. Luego vino el periodo de la dictadura de Francisco Franco y luego vino la transición a la democracia luego de los pactos de la Moncloa. Aquí el asunto es que se han hecho encuestas en España sobre la forma de Estado que se preferiría entre una monarquía constitucional o una república. Los resultados salen muy divididos. Entonces esto nos remite al mito de las dos Españas. O sea, la España basada en los ideales tradicionales católicos en favor de la nobleza, de las antiguas élites, y del otro lado la España progresista basada en el apoyo del sector obrero, del sector campesino, del sector intelectual, con una visión más de corte republicana, más de corte en algunos casos liberal, entendiendo liberalismo social, y con ideas que tienden a favorecer a los sectores sociales más vulnerables. La explosión del nacionalismo catalán ha obligado a la mayoría de los partidos políticos a tomar posiciones frente a esta ofensiva que conspira en contra de la Unión. Mariano Rajoy hace todo lo posible para evitar la fractura catalana, que bien puede seguirse del ajuste de cuentas que buscan los vascos, gallegos, canarios y asturianos, entre otros. Mientras tanto, Pedro Sánchez, Albert Rivera y Pablo Iglesias se han mostrado en contra del rupturismo y del divisionismo español. Aunque el partido Podemos se ha mostrado a favor de un referéndum para decidir sobre su independencia o permanencia de España, todas estas fuerzas políticas se han mostrado en contra de la secesión catalana. Habría un fuerte problema de identidad. Los españoles tienen que decir qué somos, porque si se va a Cataluña, ¿por qué no al rato se va a Galicia, el País Vasco, y se destruye toda España? Porque con esto de las autonomías, por ejemplo, pues Cantabria, Asturias, Andalucía, de pronto puede venir una desmembración. Y eso puede ser terrible. Acabamos de ver lo que acaba de pasar en los Balcanes, con Yugoslavia, un país que explotó, con sangre, con todo. Se fue Croacia, Eslovenia, Serbia, Bosnia-Herzegovina. De pronto no sabemos qué dinámica. Yo diría, en primer lugar va a ser un gran trauma. Y luego, si es que se fuera realmente Cataluña, los que siguen son el País Vasco. Y luego sería quizá Galicia. Y luego vendría un trauma enorme de qué somos los españoles y si realmente va a haber unión o no. Porque hasta ahora somos distintos, muy regionalistas, con sus diferencias, pero todos unidos. Creo que sería muy... A mí particularmente me parece un poco miope esa visión de querer separarse. Pero bueno, te digo, también es... A Dios gracias, vivimos en una democracia y pues es respetable
plausible desde el punto de vista del concepto de la democracia. Pues si hay un referéndum y lo ganan, yo creo que es totalmente legal. O sea, no me queda muy claro qué se ganaría. Viable sería viable, eso no me queda la menor duda. ¿Qué ganarían? Sería mucho mejor cara a la representación en el mundo europeo, en el mundo latinoamericano. O sea, creo que perderían mucho. Yo creo que ahí perderíamos todos los españoles, tanto ellos como catalanes, como el resto de los españoles como españoles. Creo que en este momento de la Unión Europea, bueno, con este proceso de mayor integración económica, pues el TLC norteamericano, ¿no? O otro tipo de integraciones, creo que el mundo va hacia una mayor globalización, romper barreras, generar más apertura, más libertad incluso de personas. Para entender parte del proceso separatista catalán, entra lo que sería la negociación de competencias. El modelo político en España está diseñado de tal forma que la relación entre comunidades autónomas y gobierno central de Madrid es muy heterogéneo. O sea, ¿qué significa? Que cierto nivel de competencias que se le pueden otorgar a Cataluña pueden no serle otorgadas a Extremadura. O alguna competencia que se le da al País Vasco no se le da a Murcia. Esta situación deriva de que España no es un sistema federal donde la relación entre centro y regiones tendería a ser equivalente. El asunto aquí es que Cataluña ha venido solicitando un mayor número de competencias económicas que un par de años antes algunas de esas demandas sí le fueron concedidas al País Vasco. En el centro del debate catalán se coloca la necesidad de una reforma constitucional y de la celebración de un proceso constituyente. El Partido Ciudadanos ha sido muy enfático en su propuesta de reformar España y superar el máximo ordenamiento legal de 1978 para reconocer la singularidad catalana y renovar España frente a los nuevos contextos que la instigan. Bajo este tenor, la fuerza independentista catalana cambia la agenda de prioridades de los partidos y nuevos temas se imponen en el debate nacional, como la descentralización de competencias, la necesidad de imponer un federalismo fiscal y reconocer a España como una nación diversa y plurinacional. Con esto en mente, se espera que los catalanes nacionalistas voten en contra de Mariano Rajoy y favorezcan a otros partidos más sensibles a su causa. La molestia de Artur Mas, en ese momento presidente de la Generalitat o la Comunidad Autónoma de Cataluña, buscando radicalizar el discurso y eventualmente ha buscado obtener una mayoría parlamentaria suficiente para emitir una declaración de independencia de Cataluña. Luego de las últimas elecciones, la formación política de Artur Mas obtiene una mayoría simple que no le alcanzó por sí solo para obtener la mayoría parlamentaria en términos absolutos. Se coaliga con un partido pequeño de izquierda nacionalista para obtener esa mayoría. Logran conformar el gobierno de la Generalitat, al menos de forma provisional, plantean una declaración de independencia y Mariano Rajoy, como presidente de gobierno, recurre esa declaración ante el Tribunal Constitucional, que la declara sin efectos. Y la cuestión es qué se va a hacer con la cuestión catalana. El sistema español está llegando a un agotamiento en torno a su trazo institucional. Se necesita una reforma a la Constitución. Sobre todo esto es lo que está planteando el grito soberanista de Cataluña. Puede ser. Mi criterio es que creo que nos hemos excedido. España finalmente es un Estado federal. Se le llama autonomía, pero es un Estado que está muy dividido. Y creo que nos hemos pasado en el dar autonomía a la hora de crear tantísimas instituciones donde se ha generado una estructura
estatal administrativa tan grande, donde también ha creado una mentalidad de la persona que quiere ser funcionario, porque claro, el funcionario en España, a diferencia de lo que pasa en México, entras con 22, 23, 25 años y hasta que te jubiles vives del Estado. Es muy cómodo y después tienes tu pensión. Entonces yo creo que eso es peligroso para una sociedad, tener tantísimo funcionario. Yo no creo que haya que cambiar la Constitución, ni muchísimo menos. Más bien lo que está planteando es que, es decir, todo es cambiable. Se puede cambiar. O sea, si quieren independizarse, la Constitución tiene que cambiar, porque no se puede dentro del marco, bueno, por lo menos yo no soy abogado, pero yo creo que el marco jurídico actual no permite la separación, ¿no? Permite una serie de concesiones fiscales o económicas o lo que fuese, ¿no? Una España sin Cataluña y una Cataluña sin España promete ser una ecuación negativa para ambos. Recordemos que el 19% del PIB español procede de Cataluña y que este representa a su vez el 25% de las exportaciones. Y es que una hipotética independencia de Cataluña de España sería un duro golpe para España en términos económicos, pero también políticos y territoriales. Para el caso de Cataluña, esto significaría una inminente salida de la Unión Europea. Y este argumento pesa muchísimo sobre los catalanes, quienes buscan beneficiarse de esta adhesión. Sin embargo, hay que mirar que existen otros casos de éxito en Europa, países europeos que no forman parte de la Unión Europea, pero que han encontrado un acomodo favorable, como el caso de Suiza y Noruega. La tentativa de declaración de independencia de Artur Mas, y bueno, en su momento discutida y aprobada por el Parlamento de Cataluña, generó temor en un sector importante del sector empresarial de Cataluña, ¿verdad? Porque una eventual independencia catalana pudiera significar, entendiendo que quedara fuera de la Unión Europea, dificultades en el ámbito fiscal a la hora de llevar a cabo una relación comercial con el resto de España. Consideraría yo que esa sería una de las posibles causas que dificultarían una eventual independencia de Cataluña, ¿verdad? Entendiendo que estando en una situación de crisis económica, una secesión como la de Cataluña afectaría tanto a la economía catalana como a la del resto de España. Podrían solicitar la entrada y habría un proceso que yo creo que finalmente lo aceptarían. Quizá. Pero bueno, quién sabe si España votará a favor, ¿no? Claro, el problema es que España va a votar en contra. Pero los problemas que puedan tener, aunque siempre se dice, Cataluña da mucho más de lo que recibe, se podría arreglar en una mesa de negociación. A través de un nuevo pacto fiscal. A través de un nuevo pacto fiscal. Y Mariano Rajoy no quiso. Bueno, exactamente. Eso es lo que tendrán que ver el siguiente gobierno si pues quizá el PP tenga que ceder, quizá tenga que... Bueno, el Partido Popular o el quien vaya a gobernar tendrá posiblemente, a lo mejor con Ciudadanos, si gobierna con Ciudadanos, o pues creo que tendrán que ceder, porque si no, creo que el daño que se puede hacer a la Unión Española de la separación de Cataluña es mucho mayor que llegar a un pacto fiscal que sea más o menos. España tiene buenas relaciones con todo el mundo, pero especialmente, obviamente, la Unión Europea, de la cual forma parte, y con América Latina nunca creo que hayan sido mejores, y con México en especial. Yo recuerdo la gran tradición entre México y España, por ejemplo, el apoyo que México dio a los refugiados españoles cuando la Guerra Civil. Cuando yo llegué a México, entre México y España no había relaciones, todavía tenemos todo un problema por esto de que no existían relaciones. Recuerdo la crisis enorme que hubo con el presidente Echeverría y que prácticamente pues, impidió los vuelos a Madrid, porque Echeverría tenía un gran apoyo a la República Española, el presidente Echeverría de México. López Portillo es el que inaugura ya las relaciones, y a partir de López Portillo, que ya hizo la primera visita oficial de presidente a México, las relaciones han ido creciendo hasta ser ahora realmente magníficas. Yo creo que el último encuentro, por ejemplo, de Peña Nieto con el viejo rey Juan Carlos, se le ha recibido pues maravillosamente bien, y México y España son dos países hermanos que actualmente el apoyo mutuo es completo.
Veamos esta nota sobre el tema de la inmigración en la campaña electoral, que también fue un tema que jugó en las elecciones del pasado 20 de diciembre en España. La inmigración es un tema que preocupa a los españoles. Según el último barómetro de 2015 del Centro de Investigaciones Sociológicas, este tema se coloca en el 8º puesto de la lista de problemas que más inquietan a los españoles. La crisis de refugiados en Europa, la guerra civil en Siria y la llegada masiva de migrantes a las fronteras comunitarias han levantado la voz de alarma de los españoles. De acuerdo con un estudio sobre migraciones internacionales publicado por la OCDE, la inmigración en España sigue en ascenso debido a las dificultades económicas y el paro laboral. De hecho, es el segundo país de la Unión Europea con mayor número de salidas, superado solamente por Grecia. Es decir, España pierde población y recibe cada vez menos remesas que se envían del extranjero. Desde el 2010 se ha registrado un incremento de la migración, alcanzando 57.000 salidas en 2011 y 55.000 entre enero y septiembre del 2012, según la OCDE. Tomando en cuenta que la diáspora española ha crecido en el exterior, habría que preguntarse sobre el desempeño del voto de los españoles en el exterior, ahora que se celebraron elecciones generales el 20 de diciembre. Los españoles tuvieron que reunir una serie de requisitos para participar en el proceso electoral, pues cabe señalar que la reforma a la ley electoral del 2011 fue impulsada por el Partido Popular, el Partido Socialista Obrero Español y otros partidos políticos. Muchísimas gracias por su atención y compañía. Soy Rina Musali. Como siempre les recuerdo que Vértice Internacional es un programa que se transmite todos los martes a las 9 de la noche y en repetición los jueves a las 7 de la mañana y los sábados a las 19 horas. Vértice Internacional, un programa para todos aquellos que les gusta vivir sin fronteras.